El grito de mi madre resonó en la cocina como un trueno en las sierras de Teruel, rompiendo el silencio que había envuelto nuestra casa durante años. Marina, no puedes hacer esto. Es un pecado contra Dios y contra todo lo que te he dado. Sus palabras me golpearon como un azote y en ese instante sentí que el suelo de baldosas rojas se abría bajo mis pies. Yo, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, solo pude susurrar: mamá, soy así. Y te quiero demasiado para mentirte más. Aquella noche de finales de verano en Teruel, el aire olía a romero seco y a las fiestas que se avecinaban, pero en mi pecho solo había tormenta. Habían pasado semanas desde que le confesé a Raquel, mi madre, que era lesbiana. Semanas en las que creí que su abrazo inicial era el comienzo de una redención, un puente sobre el abismo de nuestros secretos familiares. Pero el abrazo se convirtió en cadenas, y Teruel, con sus murallas medievales y sus torres mudéjares que vigilaban como centinelas mudos, se transformó en una prisión donde cada sombra ocultaba una traición. Me llamo Marina, tengo 25 años, y crecí en esta ciudad de piedra y silencio, donde el viento del maestrazgo susurra historias de amores imposibles y venganzas eternas. Teruel no es Madrid ni Barcelona. Aquí el tiempo se detiene en las plazas empedradas, en las procesiones de la Virgen de la Fuensanta, donde las mujeres como mi madre llevan mantillas negras y rezan por hijos que no fallen. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años, en un accidente en las minas de carbón de Utrillas, dejando a Raquel sola con 3 hijos, yo, la mediana, y mis hermanos mayores, Javier y Lucía, que ya habían volado del nido hacia Zaragoza. Desde entonces mamá se convirtió en el pilar de hierro de nuestra familia, trabajando de costurera en un taller de encajes para las falleras, tejiendo sueños ajenos mientras los suyos se deshacían en hilos sueltos. Yo siempre supe que era diferente. En la escuela de las monjas, mientras las demás niñas soñaban con príncipes en caballos blancos, yo me perdía en las curvas de las ilustraciones de libros prohibidos, en las miradas furtivas a mis compañeras durante las clases de catecismo. Pero Teruel no perdona las desviaciones. Aquí, el amor se mide en misas dominicales y en bodas con velo blanco, no en besos robados bajo los arcos de la catedral. Así que guardé mi secreto como un tesoro enterrado, hasta que conocí a Sofía. Sofía llegó a Teruel como un vendaval del Levante, una pintora de Valencia que se instaló en un ático derruido cerca del acueducto del Óvalo para capturar la luz brutal de nuestras sierras en lienzos que olían a trementina y libertad. La conocí en la Feria del Ganado, donde ella dibujaba a los toros bravos con trazos furiosos, y yo, huyendo de la rutina de mi trabajo en la biblioteca municipal, me acerqué con una excusa tonta sobre libros de historia local. Tenía 30 años, el cabello corto teñido de rojo fuego que contrastaba con su piel oliva, y unos ojos azules que veían a través de las armaduras que uno se pone. Eres como una de las amantes de los amantes de Teruel, me dijo esa noche, mientras compartíamos una jarra de sangría en un bar de la calle Mayor. Isabel y Juan, condenados por un malentendido. ¿Sabes su historia? Asentí, recordando las leyendas que mi abuela me contaba, los amantes de Teruel, que murieron de amor y orgullo, sus cuerpos entrelazados en la tumba como un recordatorio eterno de lo que el silencio destruye. Esa noche, bajo las estrellas que salpican el cielo aragonés como joyas olvidadas, le conté mi verdad. Sofía no se inmutó, me besó con la dulzura de quien ha navegado mares prohibidos, y por primera vez sentí que mi alma respiraba. Nuestros encuentros fueron un secreto dulce, paseos al atardecer por el Parque de la Constitución, donde los olivos centenarios nos cobijaban, noches en su estudio, donde el olor a óleo se mezclaba con el de nuestros cuerpos entrelazados en confidencias, no en pasiones carnales, sino en promesas susurradas. Te quiero, Marina, me decía ella, y yo creía que el mundo podía cambiar. Pero el mundo de Teruel es un tapiz tejido con hilos de tradición y chismes, y los secretos no duran. Una tarde, mientras ordenaba estanterías en la biblioteca, recibí una llamada de Javier, mi hermano mayor. Marina, mamá sabe algo. Dice que has cambiado, que estás rara. ¿Qué pasa? Mi corazón se aceleró como un caballo desbocado en las fiestas de Ágreda. Sabía que no podía seguir mintiendo, el peso de mi doble vida me ahogaba, como el río Turia en sus crecidas. Decidí contárselo a Raquel esa misma noche en la casa familiar de la calle Santa María, donde las paredes aún guardaban el eco de las risas de mi infancia. La cena fue un ritual solemne, tortilla de patatas crujiente, ensalada de cogollos con vinagreta de jiloca y un vino tinto de la bodega familiar. Mamá, con su delantal floreado y el rosario colgando del cuello, me miró con esos ojos verdes heredados de su madre gallega.
Hija, ¿qué te aflige? Habla, que el Señor escucha las verdades. Respiré hondo el aire cargado de ajo y recuerdos, y lo solté. Mamá, amo a una mujer. Soy lesbiana. Y no puedo vivir mintiéndote. El tenedor cayó de su mano con un tintineo que rompió el silencio. Por un eterno segundo pensé que el mundo acababa. Pero entonces se levantó, me rodeó con sus brazos fuertes, olor a lavanda y a trabajo duro, y sollozó: mi niña, mi Marina. Dios te hizo así, y yo te quiero igual. Abraza esto, que el amor no elige caminos fáciles. Lloramos juntas esa noche bajo el crucifijo de madera que presidía la sala, y por un momento creí en los milagros de las novelas de Pérez Galdós que devoraba en secreto. Me prometió discreción, apoyo, incluso me animó a invitar a Sofía a casa algún día. Teruel es pequeña, pero el corazón es grande, dijo secándose las lágrimas con el borde del mandil. Fui a casa de Sofía esa madrugada, eufórica, y le conté todo entre besos suaves y risas ahogadas. Tu madre es una leona, murmuró ella, trazando mapas invisibles en mi espalda. Por primera vez vislumbré un futuro, nosotras dos, escapando a Valencia, pintando lienzos de nuestra historia en las playas del Mediterráneo. Pero los abrazos de mi madre eran como las torres de Teruel, bellas por fuera, pero con grietas que el tiempo revela. Una semana después, noté los cambios sutiles. Las llamadas de tías lejanas, preguntando si había novio a la vista, las miradas de los vecinos en el mercado de la Plaza del Tórico, donde mamá compraba aceitunas de la Sierra de Albarracín. Hija, he hablado con el padre Mendoza, me dijo una mañana, mientras pelábamos judías verdes en el patio empedrado. ¿Para qué, mamá? Su sonrisa era tensa, como un velo rasgado. Para que te ayude. Él conoce gente en Zaragoza, terapias discretas. No es pecado buscar la paz. El pánico me invadió como una niebla del Moncayo. ¿Terapias? ¿Quieres que cambie quién soy? Ella negó con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Solo quiero lo mejor para ti, Marina. En esta tierra ser diferente es cargar una cruz demasiado pesada. Aquella noche discutimos por primera vez en años. Le grité que su ayuda era una traición, que su abrazo había sido una ilusión. Ella lloró invocando el nombre de mi padre, de la Virgen, de la familia que se desmoronaba. Tú no entiendes. He sacrificado todo por vosotros. Y ahora esto. ¿Qué dirá la gente? El primer golpe real llegó 2 días después. Sofía me llamó histérica desde su estudio. Marina, tu madre vino aquí. Me dijo que eres inestable, que necesitas ayuda. Amenazó con contárselo a mi familia si no te dejo. Mi mundo se derrumbó. Corrí a casa encontrando a Raquel en la iglesia de San Martín, arrodillada ante una virgen doliente. Como pudiste, le espeté, mi voz ecoando en las bóvedas góticas. Ella se levantó, pálida como la cera de las velas. Lo hice por ti, hija. Esa mujer te arruinará. Es una forastera, una pintora bohemia sin raíces. Tú mereces una vida normal, un marido, hijos que lleven el apellido. La discusión fue un torbellino de palabras afiladas como cuchillos jamoneros. Le revelé mis miedos más profundos, como había odiado mi reflejo en el espejo de la adolescencia, como las noches en vela rezando por ser normal. Ella contraatacó con su propio dolor, la soledad tras la muerte de papá, las noches cosiendo hasta el amanecer para pagar deudas, el miedo a que sus hijos la juzgaran por sus errores. Yo también tengo secretos, Marina. Cosas que guardé para protegeros. Pero no los dijo, los enterró más hondo como las raíces de los olivos en tierra árida. Los días siguientes fueron un exilio voluntario en mi propia ciudad. Me mudé temporalmente al piso de una amiga en el barrio de La Castral, un cuchitril con vistas al río Guadalaviar que murmuraba como un confidente traicionado. Sofía, herida en su orgullo de artista, se refugió en su lienzo pintando retratos abstractos de mujeres rotas con colores furiosos de bermellón y ultramar. No puedo competir con tu sangre, Marina, me dijo por teléfono, su voz quebrada como un jarrón de Talavera. Tu madre ganó esta ronda. Intenté explicarle que no era una batalla, que mi corazón estaba dividido entre el amor nuevo y el lazo antiguo, pero las palabras se perdían en el éter, como las palomas de la Plaza del Tórico dispersadas por un viento traicionero. Mientras tanto, Teruel conspiraba en susurros. En el supermercado de Mercateruel, las cajeras me miraban de reojo,
en la panadería de la calle San Francisco, el olor a hogazas recién horneadas se mezclaba con el veneno de cotilleos. Pobre Raquel, con una hija así. Debe ser por el estrés de la viudez, oí murmurar a una vecina. Mamá, en su afán por salvarme, había soltado pistas veladas, una confidencia a la prima Elena durante la misa del domingo, un comentario inocente en el taller de costura sobre juventudes confusas. No era un escándalo abierto, pero en Teruel, los rumores viajan más rápido que el ave a Zaragoza. Sentí la ciudad cerrándose sobre mí como las murallas de la antigua Alcazaba, asfixiándome con su piedad hipócrita. Decidí confrontarla de nuevo, esta vez en un lugar neutral, el Café de la Luna, un rincón bohemio en la calle Nueva donde los estudiantes de la universidad fuman en pipas y debaten sobre Goya y la guerra civil. Llegué temprano con el corazón en un puño, y pedí un cortado que se enfrió sin tocar. Raquel apareció puntual, envuelta en un abrigo de lana pese al calor otoñal, su rostro surcado por ojeras que delataban noches de rosarios y remordimientos. Nos sentamos en una mesa apartada, bajo un retrato desvaído de los amantes de Teruel, ironía cruel del destino. Mamá, esto tiene que parar, empecé, mi voz un hilo tembloroso. Has envenenado todo. Sofía quiere irse, y yo. Yo no sé si podré quedarme aquí. Ella tomó mi mano, sus dedos callosos por años de aguja y dedal, y por un instante, vi a la mujer que me arrullaba con coplas aragonesas en la infancia. Hija, perdóname. Pero, ¿sabes lo que es cargar con un secreto que te come viva? Cuando tu padre murió, encontré cartas. De una amiga de juventud, en Teruel, durante la posguerra. Amores que no se nombran, que se entierran con la vergüenza. Juré que mis hijos no sufrirían lo mismo. Que tendrían vidas rectas, bendecidas por la Iglesia. Sus palabras me helaron. ¿Mi madre, con un pasado oculto? Imaginé a una Raquel joven, de 20 años, robando besos en los huertos de albaricoques bajo la dictadura, donde el amor prohibido era un delito contra la moral franquista. Entonces, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no me ayudas a ser libre como tú no pudiste? Lágrimas rodaron por sus mejillas, dejando surcos en el polvo del maquillaje. Porque el miedo es un monstruo, Marina. Me aterra perderte al mundo que te rechaza. Prefiero que me odies a que te destruyan. Pero sus acciones desmentían sus lágrimas. Esa misma semana, Javier volvió de Zaragoza con su esposa embarazada, y durante la cena familiar en casa un potaje de garbanzos con chorizo que mamá preparó con manos temblorosas, soltó la bomba. Hermanita, mamá nos lo contó todo. Estamos preocupados por ti. Hay un terapeuta en la capital, cristiano, que ayuda a chicas como tú. Lucía, mi hermana, asintió con piedad, acariciando su vientre de 4 meses. Piensa en los sobrinos que vendrán. No querrás que crezcan en un escándalo. El potaje se volvió ceniza en mi boca. Me levanté derribando la silla con un estrépito que hizo vibrar las vigas de la casa. Esto es una emboscada. Mamá, prometiste silencio. Raquel no negó, solo bajó la cabeza murmurando una Ave María. Salí corriendo a la noche teruelense, donde la luna llena iluminaba las esculturas de los mausoleos de los amantes, recordándome que el amor, en esta tierra, siempre termina en malentendido. Llamé a Sofía, pero su teléfono sonaba en el vacío, había dejado un mensaje: necesito espacio. Tu familia es un muro que no puedo escalar. El dolor fue un puñal, no físico sino del alma, como el de Isabel al ver el cuerpo de Juan en la leyenda. Pasaron días de aislamiento donde deambulaba por las afueras de Teruel, hacia el Dinópolis, el museo de dinosaurios que ironizaba mi propia extinción emocional. Allí, entre fósiles de criaturas prehistóricas, reflexioné sobre la herencia. ¿Era mi amor una mutación, un eslabón roto en la cadena familiar? Mamá intentaba reconciliarse con mensajes en el móvil: ven a casa, hija, hablemos con el corazón, pero cada uno era un recordatorio de la traición. Descubrí por un chisme de la biblioteca que había hablado con el alcalde, un viejo amigo de papá, pidiendo discreción para mi problema, lo que solo avivó el fuego de los rumores. El punto de no retorno llegó en la fiesta de la Vaquilla del Ángel, el bullicio anual donde Teruel se desata en encierros y jotas aragonesas. Sofía había prometido asistir, un intento de normalidad, pero al llegar a la plaza, la vi rodeada de un coro de mujeres del taller de mamá, susurrando venenos. Cuidado con esa, viene a corromper a las hijas de bien, oí. Sofía, con su melena roja flameante bajo el sombrero de vaquero,
me miró con ojos de tormenta y se fue sin una palabra, montando en su moto hacia la carretera de Valencia. Corrí tras ella, pero el gentío me detuvo como un mar de cuerpos. Desesperada, busqué a mamá en la balconada de la Casa de la Cultura, donde ella observaba el caos con una sonrisa forzada. «Has destruido todo», le grité escalando las escaleras de piedra. «Sofía se va por tu culpa. ¿Estás contenta?» Su rostro se descompuso y por primera vez vi el abismo en sus ojos, no ira, sino un vacío profundo. «Marina, siéntate. Hay algo que debo contarte, algo que me ha perseguido desde que eras niña». Se sentó en el borde de la barandilla, el ruido de los cohetes ahogando sus sollozos. «Cuando conocí a tu padre en los años 70, Teruel era un pueblo de viudas y represaliados. Yo amaba a una mujer, Carmen, mi mejor amiga. Éramos inseparables hasta que su familia la casó con un guardia civil. Se suicidó una noche de Todos los Santos, dejando una nota que quemé para no manchar su memoria. Tu padre me salvó, me dio una vida normal, pero cada día cargué con esa culpa. Cuando tú me confesaste vi mi reflejo, el miedo a repetir el ciclo. Intenté protegerte. Pero solo te herí más». Sus palabras fueron un rayo que iluminó las sombras. Mi madre no una carcelera, sino una prisionera de su propio pasado. La abracé allí, entre el estruendo de la fiesta, lágrimas mezclándose con el sudor del verano agonizante. «Mamá, no somos víctimas del destino. Podemos romper la cadena». Pero el abrazo fue frágil, Sofía ya se había ido, y Teruel, con su orgullo ancestral, no perdona fácilmente. La partida de Sofía dejó un hueco en mí como el de una mina abandonada en el maestrazgo, profundo y ecoante de promesas rotas. Regresé a la casa de la Castral, donde las noches se llenaban de vinilos rayados de Joan Manuel Serrat cantando sobre amores imposibles, y días de trabajo mecánico en la biblioteca, catalogando tomos polvorientos de historia aragonesa que hablaban de resistencias olvidadas. Mamá y yo manteníamos una tregua armada, mensajes esporádicos, un café rápido en la plaza de San Pedro donde evitábamos las miradas de los ancianos jugando a la brisca. «Dame tiempo», me pedía ella, y yo, dividida entre el resentimiento y la compasión recién nacida, asentía en silencio. Pero Teruel no permite treguas, es una tierra de pasiones extremas, donde el calor del julio quema la piel y el frío de enero congela el alma. Los rumores se hincharon como nubes de tormenta. Una clienta en la biblioteca me confrontó un día, una viuda de 70 años con el rezo del rosario en los labios. «Niña, ¿es verdad lo que dicen? ¿Qué prefieres a las de tu sexo? Pobre de tu madre, qué cruz». Respondí con dignidad, citando versos de Federico García Lorca sobre la tierra de olivos donde el amor no juzga, pero por dentro, el veneno se filtraba. Javier y Lucía, desde Zaragoza, enviaban sermones por WhatsApp: «Busca ayuda, Marina. Por el bien de la familia». Solo entonces entendí la magnitud de la traición de mamá. No solo había herido mi amor, sino que había expuesto mi herida al escrutinio público, convirtiéndome en el chivo expiatorio de sus miedos. Decidí contraatacar con la única arma que tenía, la verdad. Organicé una reunión en el Centro Cultural de Teruel, un espacio moderno con paredes de vidrio que contrastaba con la piedra antigua de la ciudad. Titulé la charla Amores silenciosos, historias LGBT en el Aragón rural, invitando a activistas de Huesca y Zaragoza, y a Sofía, aunque sabía que era un tiro al aire. El salón se llenó a medias, curiosos, aliados tímidos, y en la última fila, mi madre, sola, con un pañuelo en las manos. Hablé desde el podio, mi voz amplificada por el micrófono como un grito en la sierra: «En Teruel, donde los amantes mueren por orgullo, yo elijo vivir por amor». Mi madre me abrazó al saberlo, pero luego, por miedo, me empujó al abismo. Hoy reclamo mi voz, no para herir, sino para sanar. El aplauso fue tibio, pero las preguntas ardientes. Una joven de la universidad compartió su salida del armario, un hombre mayor confesó su bisexualidad reprimida durante décadas. Mamá no intervino, solo lloró en silencio, sus ojos fijos en mí como si viera un fantasma. Después, en el vestíbulo, me abordó con voz ronca: «Has sido valiente, hija». Yo no lo fui con Carmen. Pero esto, es ponernos así. ¿Y si nos destruye? Le tomé la mano, sintiendo el pulso acelerado bajo su piel envejecida. ¿O nos salva, mamá? El silencio ya nos destruyó lo suficiente. Aquella noche recibí un mensaje de Sofía: «Vi tu charla en Facebook.
Estoy en Valencia, pero echo de menos tus ojos. ¿Podemos hablar? El corazón me saltó como un cabestro en las fiestas. Conduje hasta allí al amanecer, la carretera A23 serpenteando entre viñedos dorados, el sol naciente pintando promesas en el horizonte. La encontré en su nuevo estudio, un loft con vistas al mar, rodeada de lienzos frescos donde mujeres se entrelazaban en danzas etéreas, no eróticas, sino simbólicas de unión. Perdóname por huir, dijo abrazándome con la fuerza de quien ha navegado solos. Tu mundo me asustó, pero el mío sin ti es gris. Pasamos el día caminando por la Malvarrosa, hablando de todo y de nada, de cómo Teruel la había cautivado con su rudeza, de cómo yo soñaba con equilibrar mis raíces con alas nuevas. Le conté la confesión de mamá sobre Carmen, y Sofía, con su intuición de artista, vio el patrón. Es un ciclo, Marina. Tu madre te ama tanto que te asfixia, como el Ebro en sus inundaciones. Pero tú puedes romperlo. Regresé a Teruel con esperanza renovada, planeando traerla de vuelta, mostrarle que mi ciudad podía ser un hogar, no una cárcel. Sin embargo, el destino, caprichoso como las jotas en una boda aragonesa, tenía otros planes. Una mañana de noviembre, gris y lluvioso como el luto de Al-Souls, recibí una llamada del hospital de Alcañiz. Mamá había sufrido un derrame, leve pero alarmante mientras cosía en el taller. Corrí a su lado, el camino empapado reflejando mis miedos en charcos. La encontré en una cama blanca, tubos serpenteando como venas artificiales, su rostro pálido pero los ojos abiertos, verdes como el jiloca en primavera. Marina. Lo siento, murmuró, su voz un hilo. No quería destruirte. Solo protegerte de mi dolor. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, y por primera vez profundizamos en el abismo. Me contó todo, como Carmen había sido su gran amor, robado por la España de posguerra, donde las mujeres como ellas eran sombras en conventos o esposas resignadas. Como al quedar viuda había visto en mí un reflejo de esa juventud perdida, y su ayuda había sido un intento torpe de exorcizar sus demonios. Pensé que si te curaba, te salvaba de mi destino. Pero solo te herí, como el orgullo hirió a los amantes de esta tierra. Lloramos juntas no de rabia, sino de entendimiento mutuo, dos mujeres unidas por hilos invisibles de sufrimiento compartido. Javier y Lucía llegaron esa tarde, avergonzados por su silencio previo. Hemos sido ciegos, admitió Javier, besando la frente de mamá. Prometieron apoyo, no juicios, incluso Lucía, con su barriga de 6 meses, abrazó mi verdad. Sofía se unió por videollamada, su rostro en la pantalla, un faro en la habitación estéril. Raquel, cuídate. Marina te necesita entera. Mamá sonrió débilmente, y yo a ella. Venid pronto, hija. Trae a tu pintora. Quiero conocerla de verdad. El alta fue un renacer frágil. Regresamos a casa en Teruel, donde el invierno ya teñía los techos de escarcha. Mamá se recuperaba despacio, cosiendo menos y hablando más. Le mostré fotos de Sofía, y ella, con humor aragonés, bromeó, es guapa, pero ¿pinta mejor que borda? Invité a Sofía para Navidad, y ella aceptó, nerviosa pero curiosa. La cena de Nochebuena fue un milagro laico, pavó asado con manzanas del Somontano, turrones de Gijona, y risas que llenaban la sala como incienso. Mamá y Sofía charlaron de arte y tradición, de cómo las torres mudéjares inspiraban lienzos, y por un momento vi el puente que tanto anhelaba. Pero la paz es efímera en historias como la nuestra. En vísperas de Reyes encontré una carta amarillenta en el cajón de mamá, dirigida a Carmen, nunca enviada. Mi amor, si lees esto sabrás que te esperé en cada amanecer de Teruel. Pero el miedo me venció y ahora, en mi vejez, veo que el verdadero pecado es el silencio. Lágrimas empañaron mis ojos, era la confesión final, el secreto que lo ataba todo. Se la mostré y ella, con voz temblorosa, dijo, quémala, Marina. O guárdala como lección. Elige tú. La primavera irrumpió en Teruel como una jota desafiante con almendros en flor tiñendo las sierras de rosa y blanco, un renacer que parecía orquestado para nuestra redención. Mamá, fortalecida por la fisioterapia y por las visitas de Sofía, quien ahora alternaba semanas entre Valencia y mi ciudad, comenzó a asistir a un grupo de apoyo en la parroquia de Santa María, no para curas, sino para viudas y madres que lidiaban con pérdidas invisibles.
Allí hablo de Carmen por primera vez, me confesó una tarde, mientras podábamos el rosal del patio. Y de ti con orgullo. No es fácil, pero es liberador. Yo por mi parte me convertí en un faro local para la comunidad LGBT. La charla en el Centro Cultural derivó en un colectivo modesto, Arcoíris del Maestrazgo, donde jóvenes de pueblos cercanos como Albarracín compartían historias bajo el amparo de las leyendas locales. Sofía contribuyó con talleres de arte pintando murales en las paredes del local con siluetas de mujeres entrelazadas contra fondos de torres mudéjares, símbolos de amor eterno más allá del juicio. Teruel lentamente se ablandaba, los rumores se diluían en la brisa, y hasta el padre Mendoza, avergonzado por su complicidad pasada, nos envió una nota de disculpa: el amor es don de Dios, en todas sus formas. Sin embargo, el clímax de nuestra tormenta llegó inesperado, como un rayo en cielo sereno. Una mañana de mayo, durante la romería de la Virgen de Jaraba, recibí una llamada anónima: tu madre guarda más secretos. Ve a la vieja casa de Carmen en las afueras. Intrigada y temerosa arrastré a Sofía en un viaje impulsivo hacia el caserío abandonado, un laberinto de ruinas donde el tomillo silvestre devoraba los muros de adobe. Allí, entre escombros, encontramos una caja oxidada, cartas, fotos desvaídas de dos mujeres jóvenes riendo en un picnic junto al río, y un diario de Carmen que detallaba su romance con Raquel, truncado por la presión familiar y el peso de la época. Pero el golpe maestro fue una nota final de Carmen: Raquel, si me voy, es porque no soporto verte casada por lástima. Ama libremente por nosotras. Mi mundo giró. Mamá no solo había reprimido su amor, sino que al casarse con papá, había contribuido al suicidio de Carmen por un sentido distorsionado del deber. Confronté a Raquel esa noche en la cocina donde todo había empezado, el aire cargado de olor a gazpacho fresco. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Este secreto era otra pieza en tu rompecabezas de destrucción? Ella se derrumbó en una silla, el rostro ceniciento como las cenizas de la Semana Santa. Porque dolía demasiado, Marina. Pensé que enterrándolo, lo mataba. Pero resucitó en ti, en tu coraje. Cuando te abracé esa noche vi a Carmen en tus ojos, y el miedo me paralizó de nuevo. Sofía a mi lado tomó su mano: Raquel, el pasado no se entierra, se honra. Carmen querría que vivierais, no que muráis por vergüenza. Las tres lloramos, un llanto catártico que lavó décadas de silencio, uniendo nuestras historias en un tapiz roto pero hermoso. El perdón no fue instantáneo, hubo noches de insomnio donde el fantasma de Carmen rondaba la casa, y discusiones donde acusaba a mamá de egoísmo crónico. Pero Teruel, con su resiliencia de piedra tallada, nos enseñó paciencia. En junio, durante las bodas medievales, un festival donde la ciudad revive glorias pasadas con trajes de seda y torneos caballerescos, organizamos un acto simbólico: quemamos las cartas en una pira controlada en el Parque de la Glorieta, liberando humo que se elevó como oraciones al cielo estrellado. Por Carmen, por nosotras, dijimos, y el fuego, en lugar de destruir, iluminó. Sofía se quedó, alquilamos un piso en el casco antiguo con balcón a la catedral, donde pintaba mientras yo leía en voz alta fragmentos de La casa de Bernarda Alba de Lorca, riéndonos de las prisiones emocionales. Mamá nos visitaba con platos de migas aragonesas, y gradualmente su rosario se convirtió en puente, no en cadena. Javier y Lucía, con su bebé recién nacido, una niña llamada Carmen, en honor silencioso, se unieron al colectivo, abriendo sus mentes a la diversidad. El final no es un cuento de hadas. Teruel aún murmura juicios en las tabernas y las cicatrices de la traición tardan en sanar. Pero en esta tierra de amantes eternos, elegimos la vida sobre el orgullo. Un atardecer de agosto en la plaza principal, con el sol tiñendo de oro las torres, mamá me abrazó de verdad: hija, gracias por salvarme a mí también. Sofía a nuestro lado sonrió: somos tres piezas de un mosaico mudéjar, imperfectas, pero juntas indestructibles. Y así, en el corazón de Aragón, donde el viento lleva ecos de pasiones antiguas, encontré no solo amor, sino redención. El closet se abrió no con un portazo, sino con una ventana al infinito.